Muy buenas noches, estimados participantes. Somos Bill Lawyer y estamos desarrollando el Diplomado de Derecho Administrativo, nuevo turno de la LPAG. En esta ocasión nos acompaña el doctor Piro Rojas Vázquez, quien es titulado Convención Sobresaliente por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y es máster en Derecho Medioambiental por la Universidad Castilla de la Mancha. El ámbito profesional es socio en Figueroa Abogados, donde presta servicios en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Contencioso Administrativo y regulatorio de diversas empresas, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales del sector telecomunicaciones, pesquero, transporte, industrial, retail, salud, entre otros. Es árbitro en materia de contratación pública, adscrito en diversos centros de arbitraje, y en el ámbito académico es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Científica del Perú y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica San Pablo. Asimismo, es miembro del Consejo Consultivo del Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es asesor principal del Grupo de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estimado doctor, es un placer contar con su presencia. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias por su apoyo, doctor. Bien, ¿se me escucha? Sí, doctor, sí se escucha y sí se visualiza la PPT. Perfecto, nada, muy buenas noches. Muchas gracias a Bill Lawyer por la invitación. Siempre es un placer estar en estos diplomados de Derecho Administrativo junto con una gran cantidad de colegas a quienes admiro y respeto. Eh, He tocado un tema importante, creo yo, muy poco tocado desde mi punto de vista, como es la ejecución de los actos administrativos. Para eso, más o menos, he elaborado 11 láminas donde quiero ser bastante ejecutivo en poder explicarles un poquito en qué consiste eso y tal vez dejarles algunos puntos con cargo a revisarlo, analizarlo, discutirlo, todo ello si es que consideran pertinente. ¿De acuerdo? A ver, un segundo. Perfecto. Primero, me gustaría hablar del alcance general de la ejecutoriedad de los actos administrativos. Como ustedes sabrán, existen dos conceptos que van muy de la mano: la ejecutividad de los actos administrativos y la ejecutoriedad de los actos administrativos. Es cierto, la ley de procedimientos no tiene la palabra ejecutividad, pero se desprende del artículo 16 en adelante de nuestra LEPAG cuando habla de la eficacia del acto administrativo. La ejecutividad no es nada más ni nada menos que aquel acto notificado eficaz que debe ser de obligatorio cumplimiento por parte del administrado. ¿Correcto? Cualquier acto puede ser ejecutivo, ya sea un acto que imponga un derecho, que imponga una obligación, hay que cumplirlo, ni bien se notifique. En cambio, la ejecutoriedad es una cosa distinta, aunque complementaria. ¿Qué significa esto? Es la posibilidad de que la administración pueda ejercer su ejecución forzada para ejecutar actos administrativos. ¿Qué significa esto? Una cosa es que el acto sea notificado y que tú tengas como administrado el deber de cumplirlo. Y otra cosa es que no lo quieras cumplir y que automáticamente se active otra característica del acto, que es la ejecutoriedad, que es la susceptibilidad de que la administración ejecute el acto a la fuerza. ¿Correcto? Y existen modalidades para que se pueda materializar esa ejecutoriedad, entre ellas la ejecución coactiva, de la cual voy a hablar más adelante. Entonces, la ejecutoriedad no es para todos los actos, solamente son para aquellos actos que impongan obligaciones de dar, hacer y no hacer, como por ejemplo el pago de una multa, como por ejemplo el- la ejecución de una demolición de un bien inmueble. Estamos. La ejecución de una medida correctiva que por lo general imponen obligaciones de hacer. Entonces, cuando el administrado, el ciudadano, no quiera cumplir con este acto administrativo, con esta obligación, este tipo de obligaciones, este tipo de actos intrínsecamente tienen la característica de ejecutoriedad.
Correcto, estamos. Ahora, la ley de procedimientos administrativos, todo esto en el artículo 192 en adelante, a veces pone algunas excepciones, como por ejemplo, el acto que tenga la multa administrativa, la sanción administrativa, no va a ser ni ejecutiva ni ejecutoria cuando se notifique. Será ejecutiva y ejecutoria cuando agote la vía, dice la ley de procedimientos. Esta es una excepción, por ejemplo. O sea, la regla es que ni bien el acto tenga una obligación y se notifique, sea ejecutivo, es decir, tienes que cumplirlo, y al mismo tiempo sea ejecutorio. Ah, no quieres cumplirlo, es perfecto, la administración va a ejercer su potestad de ejecución forzada, es decir, te va a ejecutar la decisión. Pero en el caso de la multa, por ejemplo, la propia ley de procedimientos administrativos plantea una regla particular. Si se emite la multa y se te notifica, no va a ser ejecutiva, no va a ser ejecutoria. Es decir, no estás obligado a cumplirla y la administración no tiene la facultad de ejecutarte. ¿Hasta cuándo? Hasta que agote la vía. Cuando un acto agota la vía, acuérdate bien, cuando, por ejemplo, interpones la apelación, te declaran infundada. Cuando interpones la revisión, te declaran infundada o cuando eres instancia única, por ejemplo. Estamos. Entonces, la ejecutoriedad y la ejecutividad como características que van de la mano del acto administrativo, todas la tienen, todos los actos, principalmente los que tienen obligaciones, actos con carga obligacional, sobre todo esos son los que tienen la característica de ejecutoriedad. Pero insisto, la regla es que ni bien te notifiquen, estas dos características estén intrínsecamente en el acto, salvo que una ley disponga lo contrario, como en el caso de las multas administrativas. Esto de aquí que acabo de mencionar lo digo como una cuestión bastante conceptual, bastante general. En el Perú, los actos son ejecutivos, es decir, no tienes que cumplir, y son ejecutorios, es decir, no quieres cumplirlo, perfecto, la administración ejercerá su poder de autotutela ejecutiva para ejecutar las decisiones. Hasta ahí, yo creo que la cosa está bastante clara. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta entonces? Me interesa mucho cuando se pierde la ejecutoriedad, por ejemplo, ¿no? Porque yo ya te he dicho que la ejecutoriedad es, oye, la administración me puede ejecutar, puede ejercer su fuerza, su poder de autotutela, y por ejemplo puede emplear la ejecución coactiva, entre otros que vamos a comentar más adelante. Entonces me gustaría saber, Piero, ¿cuándo se pierde la ejecutoriedad? ¿Cuándo pierde la administración el poder de ejecutar forzosamente los actos? Eso me interesa. Y yo más que traerte una respuesta, lamentablemente te traigo más interrogantes. Esto está, si la memoria no me falla, en el 193, me parece, de la ley de procedimientos, pero está muy cerca del 190 y 94. Por ahí está. La ley plantea específicamente, entre otros supuestos para la pérdida de ejecutoriedad, que entre que el acto es firme y se te notifica, ¿correcto? Tienen que transcurrir 2 años. Si en 2 años de notificado el acto administrativo, la administración no realiza actos de ejecución, entonces se habrá perdido la ejecutoriedad. ¿Correcto? Es decir, la ley te pone un plazo de 2 años. Estamos, te da un plazo de 2 años para que tú como ciudadano tengas la seguridad jurídica de que la administración puede perder tan importante potestad. ¿Cuál es el plazo? 2 años desde que el acto administrativo está notificado. Claro, si así como les acabo de explicar, esto está bastante claro, ¿no? Son 2 años, está perfecto. El tema es que la ley de procedimientos señala específicamente, ¿correcto? El término actos que competen para ejecutarlos. Es decir, la ley de procedimientos dice si en 2 años no se han realizado actos que competen para ejecutarlo. Así dice. O sea, si la administración en 2 años después de notificado el acto
no ha realizado actos que competen para ejecutarlo, se habrá perdido la ejecutoriedad. Es igual a que la administración no puede ejercer su fuerza para ejecutar la decisión. Pero la pregunta es, ¿qué se entiende por actos que competen para ejecutarlo? La ley de procedimientos textualmente ha puesto esas palabras, pero no ha definido qué se entiende por actos que competen para ejecutarlos. Lo que ha pasado en la práctica es que algunas entidades han sostenido que después de notificado el acto, por ejemplo, yo soy una autoridad que impone una multa coercitiva, ahora le voy a explicar qué es la multa coercitiva, le notifico la multa coercitiva al administrado, ¿correcto? Y cuando internamente derivo la multa a la oficina de coactiva y la oficina de coactiva esta multa la pone en el listado de actos que van a ser materia de ejecución, ahí estás demostrando actos internos que competen para ejecutarse, ¿correcto? Entonces, cuando la autoridad te pone una multa coercitiva, tú no la quieres pagar. Ah, yo soy la autoridad administrativa, soy la Dirección de Fiscalización y Sanciones, voy a derivar esto al órgano coactivo. El hecho de enviar mi memo al órgano coactivo, ya estamos haciendo actos para ejecutar la decisión, así sean actos internos, ¿correcto? Pero estamos haciendo actos, con lo cual ese plazo de 2 años no se va a computar. Entonces, la autoridad, para evitar que pasen esos 2 años, te empieza a demostrar que internamente ha realizado acciones para ejecutar la decisión, cosa que es bastante discutible, porque yo no me entero. Digamos, tiene más sentido y resulta ser más razonable que ese plazo de 2 años no se compute si hay un acto formal de ejecución de la decisión. ¿A qué me refiero? Que la administración me haya tocado la puerta como administrado y me haya dicho, Pierre Rojas, te acabo de notificar la decisión que inicia la ejecución del acto administrativo. Si yo recibo esa comunicación, tomo conocimiento de dicho hecho y ahí tiene todo el sentido de que al haber tomado conocimiento de la misma, el acto haya suspendido o no haya computado el plazo de los 2 años. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si la autoridad me va a ejecutar y me está notificando, no tiene sentido hablar de 2 años para la pérdida de ejecutoriedad. Pero si la administración sustenta, no es que yo estoy iniciando acciones internas para empezar a ejecutarte formalmente, para mí eso no es un argumento válido porque yo no me entero de lo que estás haciendo. ¿Por qué es importante lo que te comento? Porque, por ejemplo, esta misma regla de pérdida de ejecutoriedad está plasmada con mucho mejor desarrollo en el régimen sancionador de la ley de procedimientos, cuando habla de prescripción de la exigibilidad de las multas. Y ahí precisamente te dice, por ejemplo, que el plazo de prescripción de multas se suspende cuando formalmente la autoridad te inicia el procedimiento de ejecución coactiva. Y claro, para iniciarte el procedimiento de ejecución coactiva, te tiene que notificar un acto. Con ese acto notificado, el plazo prescriptorio se suspende. Pero la ley de procedimientos, fuera del caso de las multas administrativas, para las otras decisiones que contengan cargas, obligaciones distintas a la multa, aplica esta regla de pérdida de ejecutoriedad, que como les vengo diciendo, no plantea un escenario claro para entender la claridad de actos que competen para ejecutarlos. La administración sustenta que con las actuaciones internas que yo esté realizando, la programación interna que yo esté realizando para después ejecutarte, basta y sobra para que esos 2 años que se necesita para que opere la pérdida de ejecutoriedad no comience, no se contabilice. Peligroso. Yo creo que esa regla tiene que precisarse.
y debería estar orientado a actos, sí, que competen para ejecutarlo, pero que se hayan sido notificados al ciudadano que va a ser objeto del procedimiento, por lo menos el primer acto, que me toque la puerta de la administración y me diga, oye, te voy a ejecutar, ya, ahí tiene sentido que el plazo no se compute, que se suspenda, ahí tiene todo el sentido, pero no tiene sentido que la administración alegue que los 2 años no han corrido porque está iniciando actos internos para recién lograr la ejecución. Creo que un tema que necesita aclaración. En esa misma línea, ¿correcto? La ley nunca habla ni de interrupción ni de suspensión. Ok, tengo el acto, que se van a iniciar el cómputo de los 2 años. ¿Cuándo se suspende? Cuando se inicia el coactivo. Ok, se suspende el plazo o se interrumpe el plazo. Cuando se inicia el coactivo, cuando se inicia el medio de ejecución forzada, ¿el plazo de los 2 años se suspende o el plazo de los 2 años se interrumpe? Hay una diferencia, porque si tú dices interrumpe, estás diciendo que una vez realizada la actuación que interrumpe el plazo prescriptorio de los 2 años, ese tiempo que tú ganaste, ya lo perdiste para siempre. Oye, pasó un año y después de un año me notifica el inicio del coactivo. Me interrumpieron el plazo prescriptorio. Si tú dices interrupción, ese año que ganaste, perdiste. Lo perdiste para siempre. Si tú dices suspensión, es todo lo contrario. Ese plazo que ganaste y si inicia el coactivo, va a suspender el plazo. Es decir, el plazo no va a seguir contabilizando, pero ese año lo ganaste. Está congelado a favor tuyo. Por eso que los términos son bastante poderosos. Utilizar la interrupción y la suspensión es bastante delicado. Ahora, ambos conceptos van de la mano de otros conceptos como es la reanudación, por ejemplo. Si tú tienes un régimen de suspensión, tiene sentido que tengas un régimen de reanudación. Es decir, si se empieza a iniciar los 2 años, al año uno después de emitir el acto, me inician el coactivo, se suspende. ¿Cuándo se reanuda? Ah, por ejemplo, cuando el coactivo está paralizado 25 días y se vuelve a reanudar, es decir, se vuelve a contabilizar un año y 2 días y 3 días y 4 días a partir del año 26, a partir del día 26, perdón. Entonces, claro, el objetivo es lo más saludable, lo más adecuado, como pasa, por ejemplo, en el régimen de prescripción de multas, es que el plazo de prescripción de actos administrativos en la parte general esté sujeto a causales de suspensión, como puede ser el inicio formal de coactivo, y al mismo tiempo esté sujeto a causales de reanudación del plazo. Porque si tú dices causales de interrupción, si tú dices supuesto de interrupción del plazo, cuando vuelva a computarse el plazo prescriptorio, se va a iniciar desde cero, porque todo el plazo que ganaste lo habrás perdido. Pero claro, la ley en este extremo no dice ni uno ni dice otro. Nunca habla ni de suspensión, ni de causales de interrupción, ni de causales de reanudación. No, no dice absolutamente nada, por lo menos la regla de pérdida de ejecutoriedad. ¿Quién lo declara? La ley dice la autoridad superior. ¿Correcto? Eso dice la ley sin especificar y eso lo deriva a los reglamentos de organización y funciones. ¿Cuál es el procedimiento para pedir la pérdida de ejecutoriedad? Hay un procedimiento. ¿Cuál es el plazo? No hay plazo. ¿Se rige bajo los silencios? No dice nada. Podría decir yo que aplica el silencio positivo, porque en nuestro país esa es regla general, pero no dice nada igual. ¿Correcto? ¿Por qué hay mayor claridad en la prescripción de multas? Vuelvo a repetirte. Esta regla es una regla general para cualquier acto administrativo. Pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos en general, que es sinónimo de reglas para que la administración no te pueda ejecutar forzosamente un acto. Pero en el caso de multas, de decisiones que se emiten en el marco de la potestad sancionadora, hay una regla distinta a la general, ¿correcto? Que está en la propia ley de procedimientos administrativos. Estamos. Que, que para mí es engorrosa, pero sin lugar a dudas termina siendo un poco más clara que la establecida en la regla general. ¿Correcto? Y ahora, algo que también es importante. Pero, ¿qué pasa si es que el acto administrativo y su contenido prescribe? Pasan los 2 años, lo gané.
¿La autoridad administrativa me puede exigir el cumplimiento? No. A ver, acá hay dos cosas distintas. Cuando lo que se pierde es la ejecutoriedad, le estás diciendo a la administración que no puede ejercer la fuerza, el poder de autotutela. ¿Correcto? La administración no puede ejercer su poder de autotutela, no puede ejecutar coactivamente, no puede imponer multas coercitivas, no te puede ejecutar el cumplimiento de la obligación contenida en el acto. La perdió en 2 años. La pregunta es, pasados los 2 años, ¿significa que la autoridad no me puede hacer la vida imposible? Ahí hay un tema importante. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia, en un informe técnico, en una opinión, ha señalado expresamente que, claro, lo que prescribe es la ejecutoriedad, pero si hay una obligación en favor de la administración, imagínate, una obligación pecuniaria como podría ser una multa coercitiva, que la multa coercitiva no es multa administrativa. Acuérdate que la multa coercitiva es un medio de ejecución forzada. Ahora te voy a explicar. Y la multa administrativa es una decisión en el marco de la potestad sancionadora. La multa coercitiva no deriva de la potestad sancionadora, deriva de la potestad de autotutela ejecutiva. Son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, el régimen de prescripción de multas coercitivas es el régimen general, el de la pérdida de ejecutoriedad. Correcto. Entonces, si es que pasan los 2 años y la administración no me exige el pago de la multa coercitiva, ¿qué puede hacer después la administración? Según lo que ha dicho el Ministerio de Justicia, puede ir a la vía judicial a exigirme ese pago. Claro, porque lo que ha perdido es el poder de ejecutarlo con sus propias manos, ¿no? En base a su poder de autotutela ejecutiva. Eso es lo que ha perdido. Pero la obligación está ahí y la podría exigir. Es más, se la podría pedir bondadosamente, oye, págame la multa coercitiva. Pero si no me quiere pagar, entonces iré como cualquier otro administrado, entre paréntesis, al Poder Judicial a exigir el cumplimiento de dicha obligación o por lo menos que el juez declare el cumplimiento de dicha obligación. Un tema bastante discutible, ¿correcto? Creo que ahí es bastante discutible, pero por lo menos el Ministerio de Justicia lo ha dejado claro. Porque, discutible, ¿por qué? Porque ¿a qué vía te vas? ¿A la vía contenciosa o a la vía civil? Si la administración quiere exigir el pago de una multa coercitiva, correcto, que son multas grandes, son montos grandes por lo general, y ha pasado el plazo de prescripción, ¿a dónde se va la administración a exigir ese pago? ¿Al contencioso? El contencioso no está diseñado, ¿ah? Correcto, no hay un proceso de ejecución contencioso administrativo, hay un proceso de ejecución a secas, ¿correcto? No está, el contencioso no está pensado. Entonces me voy a la vía civil. Entonces la administración, lo que estamos, o sea, podríamos llegar a un supuesto donde la administración tenga que ir a la vía de ejecución civil a solicitar la ejecución de un acto administrativo que la propia administración emitió. ¿Eso podría pasar? El Ministerio de Justicia y algunas voces autorizadas sostienen que sí. ¿Por qué? Porque solo se ha perdido la ejecutoriedad. El acto sigue vivo, el acto sigue válido, el acto sigue siendo ejecutivo. Lo que se pierde es la ejecutoriedad, que es igual al poder que tiene la administración de ejecutar sus decisiones por la fuerza. Nada más. Una curiosidad rápida para pasar rápidamente a ejecución coactiva dentro de la teoría general de la ejecutoriedad de los actos administrativos. El régimen de ejecutoriedad, es decir, de que la administración puede ejercer la fuerza para hacer cumplir sus actos, está pensado para actos administrativos que dispongan obligaciones de dar, hacer o no hacer, pero en favor del Estado. Tiene sentido. Si hay una multa, va a ser a favor de la administración y eso va al Tesoro Público. Ejemplo. Entonces, yo tengo que tener unas prerrogativas importantes para hacer cumplir esas decisiones sin recurrir al juez. Eso es ejecutoriedad, eso es ejecución forzosa. Estamos, eso es. Sin embargo, hay algunas legislaciones como protección al consumidor que utiliza algunos medios de ejecución forzosa y por ende el poder de autotutela para hacer cumplir actos administrativos que tienen obligaciones en favor de particulares. Medidas correctivas. Pensemos en medidas correctivas en los procedimientos de protección al consumidor.
¿correcto? Es un procedimiento sancionador. Entonces, hay una medida correctiva en favor de un particular que ordena la devolución de un dinero, ¿no? En el procedimiento de protección del consumidor. Si es que el particular, el proveedor, no cumple con la obligación contenida en la correctiva, la legislación sectorial de consumidor atribuye al Indecopi a imponer multas coercitivas. ¿Qué cosa es una multa coercitiva? Es la imposición de una carga de gravamen adicional monetaria, pecuniaria, que se va a imponer al administrado cada vez que no pretenda cumplir con la obligación contenida en el acto administrativo. Correcto. Entonces, si el administrado no quiere cumplir con la medida correctiva, perfecto, va una multa coercitiva de 1 OIT. Te doy 10 días más para que la cumplas. Ah, ¿no la cumpliste? 2 OITs. ¿No la cumpliste en 5 días más? 3 OITs. Y el objetivo con estas multas coercitivas es desincentivar la conducta del administrado que tiene que cumplir la medida correctiva. Ese es mi objetivo principal. Pero al final del día ya tiene montos o cargas pecuniarias adicionales a lo que era la multa, a lo que era la medida correctiva. O sea, ahora tiene que cumplir la medida correctiva más la cancelación y pago de las multas coercitivas. Pero claro, el tema es que el uso de este instrumento o de este medio es para desincentivar la conducta del administrado cuando el administrado tiene que cumplir obligaciones a favor de la administración, no cuando el acto establece obligaciones en favor de otros particulares. Ahí no van los medios de ejecución forzada, ahí no aplica este régimen que estoy explicando. Porque claro, hay actos administrativos a favor de particulares, como la medida correctiva que impone la Comisión de Protección al Consumidor. Es una decisión administrativa, pero el acto es a favor de un particular. Es más, la propia ley de procedimientos que ha dicho, cuando estemos ante este tipo de decisiones administrativas, tienes que ir al proceso de ejecución civil. No porque no aplica este régimen. Pero ¿qué sucede? Algunas autoridades como Indecopi y otras más, debo decirlo, Sinarmin también, sí utiliza este régimen de poder de autotutela, de ejecución forzada, para desincentivar el incumplimiento de obligaciones contenidas en actos administrativos cuyo destinatario es un administrado y no el Estado. Ejemplo de mayor desarrollo lo puede ver en la casación 17839-2023 Lima. Debatible, discutible, porque, insisto, la ley no habla de la posibilidad de utilizar medios a favor de actos cuya obligación sea a favor de particulares. Dicho ello, habiendo dado un alcance general sobre la ejecutoría del acto administrativo, quisiera hablarles de un medio de ejecución forzada o forzosa de los más importantes, como es la ejecución coactiva. ¿Correcto? En un par de láminas he resumido esto, que creo que es bastante importante. Esto va más allá de la ley de procedimiento y me permito dar un comentario que creo que es muy importante. Si nosotros pensamos que la ley de procedimiento está todo, es un error. Hoy, para entender la ley de procedimiento, tenemos que ver varias normas que están conectadas. Una de estas normas es la ley de ejecución coactiva, pero no olvidemos también que la ley de procedimientos tiene muchos lineamientos, ¿ah? Bastantes, ¿ah? Los lineamientos de la aplicación del silencio negativo, los lineamientos para elaboración del TUPA, por ejemplo, para la metodología de cálculo de tasas, entre otros. O sea, la ley de procedimientos es una norma madre, una norma común que está conectado con muchas otras normas y cuya lectura es obligatoria junto con esas otras normas. Precisamente la ley reconoce expresamente en el 196, me parece, que uno de los medios de ejecución forzada, ¿cuál es? La ejecución coactiva. Pero claro, no desarrolla el procedimiento de ejecución coactiva la ley de procedimientos. Eso lo desarrolla la ley de ejecución coactiva. ¿Qué pasa aquí? Dos comentarios importantes, empezando de abajo hacia arriba. Primero, somos uno de los pocos países que tiene una ley de ejecución coactiva. España, por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, entre otros, no tienen una ley de ejecución coactiva. ¿Por qué? Porque su régimen de ejecución coactiva es sectorial, por ejemplo, principalmente en materia tributaria. Entonces, cada norma especializada de cada régimen es quien desarrolla sus reglas de ejecución coactiva. Inclusive España, ojo. En cambio, en el Perú, al igual que en el Ecuador, por ejemplo,
regula su procedimiento de ejecución coactiva dentro de su código orgánico administrativo, que vendría a ser su ley de procedimientos. Y nosotros no lo tenemos en nuestra ley de procedimientos, pero lo tenemos en una ley especial que va de la mano con la ley de procedimientos. O sea, ahí hay un dato que creo que es bastante importante. Y otro tema que es curioso es que la ley de ejecución coactiva está pensado principalmente para ejecución de obligaciones de dar. Es decir, la ejecución coactiva, como es concebida, por ejemplo, en España, que desde ahí donde venimos nosotros, digamos, el arraigo jurídico, en España se llama apremio sobre el patrimonio. ¿Qué significa esto? El apremio sobre el patrimonio, que vendría a ser la ejecución coactiva española, es el poder de autotutela de la administración para hacer cumplir el pago de obligaciones pecuniarias, ¿correcto? Principalmente multas, ¿no? Impuestos. Es decir, no me quieres pagar, me voy contra tus cuentas bancarias, me voy contra tus bienes inmuebles, contra tus bienes muebles. ¿Correcto? La ejecución coactiva peruana también va para lograr exigir el cumplimiento de obligaciones de dar suma de dinero, pecuniarias. Pero también expresamente dice que la ley de ejecución coactiva está destinada para ejecutar obligaciones de hacer y de no hacer. Esto último es lo particularmente curioso, porque cuando tú empiezas a hablar de ejecución coactiva y de el objeto de la misma, en todos los países que acabo de mencionar, solo está pensado para ejecutar obligaciones pecuniarias o dinerarias. En cambio, en nuestro país va dos pasos más allá y utiliza la ley de ejecución coactiva para obligaciones de hacer y no hacer. ¿Correcto? Quiero que te quedes con esta idea. Nuestra ley va más allá. ¿Correcto? Voy a hablar al final de la sesión, voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto último. Pero quiero que te des con esta idea, que nuestra ley va más allá de lo que comúnmente se entiende por ejecución coactiva. ¿Correcto? Esto retomo más adelante. Perdón. Para complementar lo que acabo de mencionar, por ejemplo, creo que nadie tiene duda de los dos primeros puntos, ¿no? Oye, la ejecución coactiva sirve para cobrar obligaciones pecuniarias, ¿correcto? Multas administrativas o en general cualquier obligación distinta a la tributaria, ¿no? ¿Estamos? Porque también hay una ejecución coactiva tributaria, pero de eso no voy a hablar. Estoy hablando de la no tributaria. Y acto seguido, en los otros dos últimos puntos de la PPT, también dice para, oye, la ejecución coactiva destinada a demoliciones, construcción de cercos, reparaciones o inclusive la toma de posesión de un bien necesario para la ejecución de obras de infraestructura. O sea, si nos podemos a revisar los dos últimos supuestos, clausuras, reparación de salas de espectáculos, de locales, entre otros, esos de ahí son obligaciones que sí pueden estar contenidas en actos administrativos, pero que no son obligaciones de dar suma de dinero, son por lo menos obligaciones de hacer. Oye, de hacer, de construir el cerco, es una obligación de hacer. Ya, ¿quieres ejecutar esas decisiones? Eso está en la mano del ejecutor coactivo. Es decir, nuestra ejecución coactiva no solo se enfoca en obligaciones de dar, sino también se enfoca en obligaciones de hacer y, por supuesto, de no hacer. ¿Correcto? Es bastante amplio el alcance de las obligaciones. De esto voy a volver más adelante con una reflexión final. ¿Qué se necesita, habiendo señalado el alcance de la obligación que puede ser materia de ejecución coactiva? ¿Cuáles son los requisitos para la ejecución coactiva? Requisitos válidos para tramitar una buena ejecución coactiva. Primero, que el acto sea válido, ¿cierto? Segundo, que el acto esté bien notificado. Esto es importantísimo, ¿correcto? El acto tiene que estar bien notificado y además el acto ha de ser firme. Según nuestra definición de acto firme en nuestra LEPAG, es el acto que no se ha interpuesto ningún recurso administrativo, lo que para efectos doctrinarios sería el acto consentido, o que el acto haya agotado la vía. Si estamos en estos supuestos, podemos iniciar un procedimiento de ejecución coactiva. ¿Correcto? Evidentemente, tendríamos que revisar, oye, si el acto ha sido notificado al domicilio por publicación electrónica, había que revisar si el acto es válido, si ha agotado la vía, si es firme. Claro, eso hay que revisarlo. Imagino que esos temas de publicación, de notificación, ya han sido tocados en otra sesión. Pero para efectos claros, si yo tengo una decisión administrativa válida y bien notificada,
Lo que seguiría después, en principio, es que la administración puede ejecutar coactivamente la decisión. Y digo en principio. ¿Correcto? Ahora vamos a ver que hay algunas excepciones sobre el tema. ¿Me permite una pregunta? Sí, por favor. Doctor, frente a que el acto administrativo debe haber quedado válido, ¿cómo se llama? Haber sido notificado ¿cómo se llama? Debe ser firme. La Sí. pregunta que hago es esta, o sea, ¿qué sucede si en una casa se vendió una parte de la casa y el vendedor no ha hecho la baja y ¿cómo se llama esto? Sin embargo, le siguen cobrando por todo el área y el autovalúo viene por todo el área, sin embargo, está haciendo materia de fiscalización y ya está en ejecución coactiva. ¿Qué sucede al respecto? O sea, si ya se le está exigiendo el pago de algo a lo cual ya no está obligado, pero sin embargo le exigen de esa manera, ¿no? Ujú. Cuando te refieres de baja, ¿a qué te refieres? ¿Que la casa va a ser destruida, algo así? No, no, no. O sea, me refiero al hecho de que yo he comprado una casa, por decir así, el Tú la ejemplo es ese. compraste. Correcto. Claro, yo compro, pero ¿cómo se llama? El vendedor, que es el que pagó en los autovalúos anteriores, no ha dado de baja al área que yo ya le he comprado. Ah, no ha dado de baja al área que tú has comprado. Entonces le siguen cobrando el mismo autovalúo de siempre a él. Sí, correcto. Lo que pasa es que acá tenemos que, primero que esa parte es más tributaria, ¿correcto? Y de ahí Ya. te voy a dar la respuesta, pero sin perjuicio de revisar cómo funciona la ejecución administrativa, cómo funciona la ejecución coactiva tributaria, que tiene sus reglas especiales en la misma ley de ejecución coactiva municipal, ¿correcto? Pero, Ok. igual te doy la respuesta. Acá hay dos cosas muy importantes, ¿no? Que funciona en la parte no tributaria. Por eso no sé si te sirva mucho. Y me adelanto. ¿Qué sucede? Si tú quieres evitar que te ejecuten el cobro, el pago contenido en una decisión de la administración, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuestionar la medida, cuestionar la decisión de fondo, impugnarla, llevarla al amparo, llevarla al contencioso. Vas a tener que discutir eso. Sí, Piero, pero ya me la están cobrando. ¿Qué hago? ¿Qué pasa en la ejecución coactiva no tributaria? Por eso decía que me adelanto. Cuando tú estás Mm. litigando la decisión administrativa, cuando tú la has llevado al contencioso, por ejemplo, la autoridad no te puede ejecutar coactivamente, ¿correcto? Porque el Tribunal Constitucional que ha dicho respecto, insisto, de ejecución coactivas no tributarias, ¿ah? Ha dicho de que puede ser que el acto haya agotado la vía. Puede ser que sea válido, en principio, puede ser, porque se presume válido cuando se emite, y puede ser que se haya notificado bien. ¿Correcto? Si tú no lo cuestionas y dejas eso consentido, ya fuiste. Porque tú sabes muy bien que toda decisión, tú la puedes dejar consentida. Si la dejas consentida, ya fuiste, ya perdiste. ¿A dónde? A llorar al río. Pero si la decisión no está consentida y tú la sigues cuestionando a lo largo del Poder Judicial, que sería el caso del contencioso, el Tribunal Constitucional ha dicho, tranquilo, la administración no te va a poder ejecutar. Y si por alguna razón ha iniciado un proceso de ejecución, está obligada a suspenderlo. Eso es lo que ha dicho el tribunal. Hasta que se resuelva el tema de fondo. Entonces, tú vas a resolver el tema de fondo, habrá un juez que emita la decisión, que le actualice el pago, que haga el cambio pertinente, que modifique el acto, que lo revoque, sea lo que convenga, y después de que acabes todas las instancias jurisdiccionales y haya una decisión con calidad de cosa juzgada, ahí recién se tendría que reactivar la ejecución coactiva. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ha dicho esto el Tribunal Constitucional? Porque imaginemos lo siguiente, si es que me están exigiendo el cobro el pago de una deuda, ¿correcto? Y yo la termino pagando por ejecución coactiva o me la exigen coactivamente. Y estoy en el contencioso. ¿Y qué pasa si le doy vuelta en el contencioso y lo gano? ¿Cómo hacemos ahí? Oye, al final era un acto nulo, probé que era el acto nulo, probé que era un acto mal motivado, probé que es un acto ilícito. Ese cobro coactivo fue ilegal. ¿Ya cómo hacemos para que me devuelvan la plata?
¿Tú sabes lo complicado es que te devuelvan el dinero? ¿Tú sabes lo complicado es que la administración te devuelva dinero? O sea, enhorabuena si lo hace. Y si no lo hace y estás en el contencioso, por lo menos tienes que esperar unos 5 años para que te devuelva toda la plata que te debe. ¿No? Genial que te lo haga la primera, pero hay varios problemas con la ejecución de sentencias contenciosas administrativas. Entonces, en base a ese criterio, donde todavía es posible discutir y todavía es posible que le des vuelta a lo que la administración ha decidido, es que el tribunal ha dicho, no señores, no procede la ejecución coactiva. No procede hasta que la decisión por lo menos o sea firme y consentida, es decir, no quepa ningún recurso ni ninguna demanda, o habiéndolo impugnado judicialmente, tienes que esperar hasta la última instancia y recién cuando acabe toda la litigiosidad, recién ahí puede ejecutar coactivamente. Pero claro, en el Poder Judicial se ha tenido que haber tenido una decisión desfavorable a favor de la administración, donde se mantenga la decisión de que aún puede seguir cobrando. ¿Correcto? Eso es como se maneja. Ahora, ¿qué pasa? Y eso debería surtir también a nivel municipal. El tema es que, y seguro han escuchado ustedes, algunas entidades tienen sus regímenes especiales. ¿Qué te dicen? Te dicen de que si tu acto administrativo está siendo controvertido, cuestionado en vía judicial, no basta eso para que yo suspenda el coactivo. ¿Correcto? Son algunas entidades las que han dicho eso en su ley especial. ¿Y qué están diciendo? Si tú quieres que yo no te cobre, por más que estás discutiendo el acto en sede judicial, tienes que adjuntarme una carta fianza, además de otras reglas adicionales. Una carta fianza por el valor del monto objeto de litigio, que acompañe todo el proceso. Esa es mi garantía como entidad de que no te me escapes el día que pierdas, porque sé que lo vas a perder. Es lo que te dice la entidad. ¿Qué entidades te exigen esto? SUNAT, Produce, OCIPTEL, ahora último, ¿correcto? Indecopi, OEFA. ¿Estamos? Pero el resto de entidades es la regla primigenia que acabo de comentar. Esto que acabo de mencionar, ojo, lo subrayo en negrita, es la visión de la ejecución administrativa no tributaria. La tributaria es similar, pero tiene reglas distintas, de lo cual yo no soy especialista lamentablemente. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Bien, Perfecto. doctor, pero digamos, de acuerdo a todo lo explicado, Sí, todo ello opera siempre y cuando impugnando, ya sea en claro, cualquier manera, incluyendo la nulidad en la vía administrativa, claro, eso claro. tiene que comunicarse siempre al ejecutor coactivo. Lo que pasa es lo siguiente, el ejecutor te lo puede iniciar, ¿correcto? Una vez que te lo inicia, tú se lo tienes que pedir. Tú le vas a decir solicitud de suspensión de ejecución coactiva. Artículo 16 de la ley de ejecución coactiva. ¿Ya? El artículo 16 te da una causal. ¿Qué causal es? El proceso contencioso administrativo. Ahí lo dice. Tú le presentas el escrito y el ejecutor coactivo en automático debería suspender el coactivo, porque hay un proceso en curso. Es así de sencillo y funciona, Eh, Eso ¿correcto? opera cuando existe ya el proceso contencioso administrativo Claro, contra la vía administrativa o una vez que se apela o se pide la nulidad en la vía mientras administrativa. estés en vía administrativa, si estás en vía administrativa, con mucho Ah, más razón no debería iniciar coactivo, ¿correcto? Si es con mucho más razón. Pero en sencillo para responder, date la respuesta, ya sea que esté pendiente una apelación administrativa, ya sea que esté pendiente una demanda contenciosa administrativa, o sea, mientras estés litigando el acto y esté dentro de los plazos, la autoridad no podría iniciarte el coactivo. Y si te lo inicia, lo puedes pedir su suspensión. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? de acuerdo, doctor. De acuerdo, gracias. Ahora, solo un paréntesis. Este tema es muy rico en discusión, ¿ya? Yo les he dado mi postura en base al Tribunal Constitucional, claramente está. ¿Correcto? El tribunal ha sido claro, enfático, encima es una interpretación de la propia norma coactiva. Sin embargo, hay otra postura, la postura contraria, que dice que si agotaste la vía, la única manera
¿no? Como regla general, ¿ah? La única manera para suspender la ejecución coactiva es que tengas una medida cautelar del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Hay una postura fuerte del tema. ¿Y por qué digo fuerte? Porque la Corte Suprema lo ha validado. Y alguna parte de la doctrina nacional también. Que ha dicho básicamente, si la decisión agota la vía, ¿de acuerdo? ¿La administración me puede ejecutar coactivamente? Yo creo que no, según lo que dice el TC. Y de acuerdo a una lectura mía de la ley coactiva. Pero la Corte Suprema ha dicho, no, lo que ha dicho el TC está equivocado. Según lo que ha dicho la Corte Suprema es, si agotaste la vía, por más que estés en el contencioso, la autoridad sí te puede ejecutar coactivamente. Perdiste. Y la única manera de que no te ejecute es que solicites una medida cautelar en el contencioso pidiendo la suspensión de los efectos. Esta segunda postura que acabo de mencionar la defienden algunos profesores de Derecho Administrativo, la defiende varias sentencias de la Corte Suprema. ¿Correcto? Entonces, hay un limbo ahí, porque hay algunas entidades que le da la gana de pensar como piensa la Suprema y hay otras entidades que están cumpliendo como piensa el TC. Yo he visto de ambos, ¿para qué les voy a mentir? He visto de ambos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el SAT, ¿de acuerdo? Piensa como la Corte Suprema. Sucamec piensa como el TC. Es algo que tenemos que resolver. Yo por lo menos cumplo con de darles las dos posiciones. Yo soy más partidario de la primera que desarrollaba con la pregunta del doctor, pero cumplo con darle la otra posición que es bastante discutible también. ¿Correcto? Ahí se las dejo. Doctor, bajo ese Bien, argumento, sí. ¿en qué sentido opera un contencioso administrativo y en qué Ok. sentido opera una acción de amparo para lograr lo mismo? Lo que pasa es que la acción de amparo es una vía residual, no es una vía recomendable. ¿Por qué? Porque cuando vas al amparo te va a decir que la vía legalmente satisfactoria es el contencioso administrativo. El tema es que el amparo, para que proceda, tienes que tener una especie de, tienes que acreditar la tutela urgente, un daño irreparable, para que exista una vía más célere y eficaz, que es el amparo. Pero por lo general, en el 90% de casos, es bien difícil acreditar una tutela urgente de un daño irreparable, con lo cual te van a declarar improcedente tu amparo y te van a llevar al contencioso. Digamos, para ir al amparo, por ejemplo, es que estés en una actuación de demolición, ¿no? Como te dije hace un segundo, no, no, acá está la coactiva, ¿no? Una de las acciones coactivas es la demolición de un bien inmueble. Ya, eso podría ir al amparo. Si está discutiendo el acto administrativo de demolición, eso podría ir al amparo, ¿correcto? Y de repente no ir al contencioso porque hay una orden de demolición, es urgente, me pueden afectar y esto puede generar una afectación irreparable. Pero cuando se trata del pago de obligaciones pecuniarias, como puede ser los arbitrios, como puede ser una multa, es muy difícil que vayas al amparo, salvo que estratégicamente desarrolles una vulneración manifiesta y concretizada a un derecho fundamental, pero eso siempre anexado a la sustentación de un daño irreparable y la exigencia de tutela urgente. Si no pruebas eso, te van a mandar a la vía ordinaria, que es el contencioso administrativo. ¿Correcto? Pero la Ok, práctica hoy me dice que el 90%, ya te voy a decir, el 95% de los amparos presentados contra actos administrativos son declarados improcedentes. Ok, ok, gracias. no te preocupes. Seguimos con el procedimiento coactivo, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo creo que está bastante claro. ¿Cómo funciona el procedimiento coactivo? Muy sencillo, lo voy a hacer muy ejecutivo. Primero, si es que la administración te quiere ejecutar coactivamente, digamos, no estás en ninguna causal de suspensión, la autoridad legalmente puede ejecutarte coactivamente, te va a notificar una resolución, ¿correcto? Donde te va a dar 7 días hábiles para el pago voluntario. Eso se llama apercibimiento, ¿correcto? El apercibimiento es lo que yo llamo una nueva oportunidad para cumplir con la obligación. ¿Correcto? Tú no querías cumplir la multa, tenías que pagar la multa, perfecto. Cuando te notifiquen el coactivo, te van a dar 7 días hábiles adicionales. Págalo por las buenas. Si no lo quieres pagar, entonces van a venir las medidas cautelares. Según corresponda, intervención en recaudación, secuestro privativo de bienes
inscripción registral o el famoso embargo sobre cuentas bancarias. ¿Correcto? Deme un segundo, por favor. Ya, estamos. Entonces, por lo general, cuando estemos hablando de obligaciones pecuniarias, se va a recurrir al embargo por cuentas bancarias, ¿no? ¿Qué significa esto? La administración te da 7 días. Tú no pagas en 7 días, automáticamente ya te están tramitando la medida cautelar de embargo. Le toca la puerta a todos los bancos y le dicen, Pío Rojas me debe 10 OITs, al BCP, al Continental, a todos. El banco que levante la mano primero, ese es el que te va a embargar. Los demás se caen. Entonces, que la entidad, oye, Pío Rojas tiene cuenta conmigo. ¿Estamos? Pío Rojas tiene cuenta conmigo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Perdón? Ya, bien. Pío Rojas tiene cuenta conmigo. ¿Estamos? Pío Rojas tiene cuenta conmigo. Y, me distraje. Y por lo tanto, yo le voy a embargar. Le comunican esto a la entidad, ¿correcto? Y la entidad con eso, ordena el embargo. Estamos, le embargan. Y le comunica al administrador recién, oye, por si acaso, ya te embargué las cuentas. Ya te embargué las cuentas. Lo que sigue, ahora que te embargué, es la ejecución forzosa. O sea, ya te embargué, te comunico que te embargué. Lo que viene ahorita es que le pida al banco que esa plata me la manda a mi cuenta. O que me pase un chequecito. ¿Correcto? Esa es la manera más fácil de ejecutar. Si es que no tiene plata, no tiene cuentas bancarias, que también pasa bastante, tiene que ir a otras modalidades de cautelar. Por ejemplo, vamos a ver si tiene un bien inmueble. Tiene un bien inmueble, perfecto, vamos a plantear una anotación registral, anotación de embargo en registros públicos, ¿no? Vamos congelando eso en registros públicos, ¿no? Esta casa está embargada. Ya después vendrá el proceso de remate, que es un proceso judicial, ¿no? O el secuestro conservativo. ¿Qué pasa acá? Alguna vez he visto, ¿no? Que algún local en Gamarra, por recuerdo, de ropa, la municipalidad al parecer tenía a favor, este local de ropa tenía una deuda contra la entidad pública, ¿estamos? Y lo que hizo fue un secuestro conservativo. Es decir, cerró todo el local y se apropió de todos los bienes inmuebles que estaba, es decir, la ropa, de todo. ¿No? Porque entiendo ahí que no había cuentas bancarias, la empresa esta no tenía una propiedad. El secuestro conservativo va contra los bienes muebles no registrables. De algo me tengo que coger. O la intervención en recaudación. Por ejemplo, hay una actividad económica, un hotel, bueno, la administración se va a meter al hotel, se va a adueñar de la caja y va a recaudar todo hasta que pueda satisfacer su creencia. Entonces, hay diversas modalidades. Claro, ya lo complicado es cuando no te puede aplicar ninguna. Ahí podemos estar ante un caso de cobranza onerosa donde la administración por esta causal va a perder más tiempo ejercitando su poder de autotutela que, que cobrándote. Y con lo cual va a evitar que se siga el proceso coactivo. ¿Correcto? Pero claro, tenemos que sustentar la cobranza onerosa, que usualmente funciona cuando son montos bajos o cuando razonablemente, bajo mi parecer, no haya manera de cobrarlo, ¿correcto? Hay otras maneras que van más allá de la ley, ¿no? Infocor, ¿de acuerdo? O llevarlo a un proceso de concurso, pero son otros temas que vienen de otra legislación. ¿Estamos? Y no te olvides, tienes que ver la ley coactiva, te establece supuestos de conclusión. Tú puedes pedir la suspensión del coactivo. La ley te establece varias causales. O sea, te inician el coactivo. ¿Cuándo vender el coactivo? Ya lo dije con el doctor. Si estás en un proceso contencioso en curso. Otra causal, si has pedido un fraccionamiento. Otra, cuando pagas. Si pagaste, te suspende el coactivo. Y hay que suspenderlo, si no te van a embargar una deuda que tú ya pagaste. La ley del coactivo te establece varias causales para la materialización para la suspensión de la ejecución coactiva. ¿Correcto? ¿Cuál es el procedimiento? 8 días hábiles. Tú solicitas, argumentas tu causal y si la administración no te da una respuesta formal, aplica el silencio positivo.
¿De acuerdo? Esa decisión no es impugnable. ¿Estamos? Porque tú ya no vas a impugnar ningún acto administrativo. La puedes plantear. ¿Cuándo funciona esto? Cuando la administración, por ejemplo, tengo una casa yo, la administración quiere embargarme mi casa. Yo digo, ¿por qué me la quiere embargar? Ah, porque se la acabo de comprar a una persona que tenía administración. Entonces lo que yo le voy a comentar a la administración es me voy a oponer a esa ejecución mediante la figura de la tercería de propiedad. Es decir, yo le voy a sustentar que yo soy propietario de ese bien inmueble, ya no el antiguo deudor. Contigo anda, el deudor debe tener otros bienes, anda contra él, pero no contra esta casa. Es cierto, la casa era del deudor, pero ya no lo es, ahora es mía. Yo no tengo deudas contigo, administración. Y para eso hay un procedimiento sumarísimo, se suspende el procedimiento coactivo, el obligado debe absorber en 5 días hábiles, el ejecutor resuelve en 5 días y la decisión inclusive es impugnable judicialmente de darse el caso. ¿Correcto? Este es un derecho, sobre todo, esta es una vía jurisdiccional, sobre todo para el administrado que no forma parte de la relación con la administración y que se ve afectado por una obligación que tiene el deudor. ¿Correcto? Después tenemos la revisión judicial de legalidad. Ya, con esto termino. La revisión judicial de legalidad es un proceso contencioso administrativo que se tiene para cuestionar el coactivo. ¿De acuerdo? Es un contencioso bajo la tutela urgente. Entonces, sirve para cuestionar todo el procedimiento coactivo. O sea, si el coactivo se tramitó mal, imagínate, te notificaron al coactivo y no te dieron los 7 días. O la resolución coactiva estaba incompleta. O procedió de manera inadecuada al embargo. Ya, cualquier vicio en el procedimiento coactivo te da derecho a interponer la revisión judicial de legalidad, que insisto, es un proceso contencioso administrativo especial bajo tutela urgente. Se tramita bajo el procedimiento de urgencia, no bajo el procedimiento ordinario contencioso. ¿Qué ganas con la revisión judicial? Mientras estás tramitando el contencioso, se suspende automáticamente el coactivo. O sea, la sola interposición de la demanda suspende el coactivo. Eso está buenísimo. A veces, como estrategia judicial, muchos administrados, a pesar de que el coactivo se haya tramitado conforme a ley, igual presentan la demanda porque el efecto es la suspensión inmediata. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que si el juez no resuelve su pretensión en 60 días hábiles, se vuelve a reanudar la potestad de ejecución coactiva. Y la única manera de que suspendas eso es presentando en la revisión judicial una carta fianza. Por el contrario, hay algunas entidades de que con la sola presentación de la demanda de revisión judicial de legalidad no suspendes el coactivo. Te piden desde el inicio, ¿quieres suspender el coactivo con la demanda de revisión? Perfecto, preséntame la carta fianza. Si no me presenta la carta fianza, no vas a suspender. Lo que le venía diciendo hace un rato, ¿no? Hay algunas entidades como EFA, Indecopio, Ciptel, Sunafil, Produce, entre otras, que saben de toda esta figura, que saben por ahí de la estrategia de los administrados y te dicen, ¿tú quieres suspender mi coactivo? Perfecto, lo puedes hacer. Primero dame la carta fianza. Presenta tu demanda de revisión. Perfecto, presenta tu demanda de revisión judicial de legalidad. ¿Quieres suspenderlo? Dame la carta fianza. Si me das la carta fianza, yo suspendo el coactivo. Si no me das, perfecto, no lo voy a suspender. Por más demanda contenciosa que presentes contra el acto, por más demanda de revisión judicial que presentes con la ejecución coactiva. No se suspende nada. ¿Dónde dice eso? En normas con rango de ley. Estas entidades se han valido de normas con rango de ley para exonerarse de la regla de la ley de ejecución coactiva, algo que a mi modo es bastante ilegal e inconstitucional desde mi punto de vista. Dos temas adicionales, y con esto quedo a las preguntas. El juez contencioso administrativo, correcto, en la demanda de revisión judicial de legalidad puede declarar la responsabilidad civil e inclusive administrativa del ejecutor coactivo. Si al final del día se ve que se tramitó mal una ejecución coactiva, evidentemente alguien tiene que ser responsable, es el ejecutor, ¿correcto? La ley por lo menos permite y admite que la sentencia pueda declarar responsabilidad civil del ejecutor coactivo en favor del particular, una cosa bastante extraña, y administrativa también. Ahí viene un poco mi cuestionamiento, porque el juez civil no es la actividad disciplinaria, no es la administración disciplinaria. Yo creo que si el ejecutor coactivo al final termina tramitando una mala ejecución coactiva, debería canalizarse bajo el procedimiento disciplinario y no encomendarle una función administrativa al juez contencioso administrativo, que a las justas, hoy por hoy, debo decirlo,
solo se limita simplemente a atacar la pretensión principal de los administrados. Y de ahí a que se tome el trabajo de declarar responsabilidad civil, de ser el caso, si hay un daño en contra del administrado, y si hay una equivocación del ejecutor coactivo durante el procedimiento, usualmente no pasa, es bien difícil, pero la ley lo deja abierto. Yo creo que ahí es algo que se tiene que revisar. Y también, con esto termino, el procedimiento de ejecución coactiva permite que se pueda fijar una indemnización en favor del afectado. O sea, si la administración, el ejecutor coactivo se portó mal y generó una afectación al ciudadano, pues el coactivo puede reconocer una indemnización. Pero, insisto, eso tampoco pasa. Ya esto es otro tema más grande, ¿no? Oye, pero dicho, el juez contencioso reconoce indemnizaciones a favor del particular, el juez contencioso determina responsabilidad patrimonial de la administración en favor de una indemnización a favor del particular, eso no pasa. Imagino que ya han tenido una clase de responsabilidad patrimonial de la administración y les habrán dicho también los defectos que tiene el hacer cumplir el régimen de responsabilidad patrimonial. Es bien difícil, ¿ah? Complicado en el país. Entonces, más difícil es pedirle a un juez que reconozca una indemnización producto de la mala actuación de la entidad al momento de tramitar un coactivo. Eso es peor. ¿Correcto? Bueno, esto es un poco lo que les podría comentar. En una línea nada más decirles que existen otros medios de ejecución forzosa, y con esto lo termino en un minuto para cumplir con la hora nada más. Hay otros medios, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva, la compulsión sobre personas. Esto de aquí, en principio, va en supuestos distintos al coactivo. La ejecución subsidiaria, cuando estemos hablando de actos que no son personalísimos, eso sí, de obligaciones de hacer, ¿correcto? La multa coercitiva también cuando estemos hablando de actos no personalísimos y de actos personalísimos, ¿correcto? La ejecución subsidiaria, por ejemplo, está más asociada a que si el administrado no quiere cumplir, la administración puede cumplir en nombre del administrado y después le pasará la cuentita al administrado. Por ejemplo, imaginemos lo que pasó con el derrame de petróleo en Ventanilla, ¿no? Una medida correctiva a favor de Repsol. Ah, ¿no la quieres cumplir? Perfecto, yo como Estado podría cumplirlo. Yo como Estado podría ordenar la remediación del mar de Ventanilla, ¿correcto? Con mi presupuesto. Ya después te paso la factura para que me la pagues. Esta es una ejecución subsidiaria. La multa coercitiva, por lo tanto, por el contrario, es un monto dinerario. Ah, ¿no quieres cumplir con el acto? Perfecto, va una UIT, va dos UITs, va tres UITs, y te voy a poner tantas UITs hasta que cumplas con la obligación principal. ¿Correcto? Y la compulsión sobre personas es el ejercicio de la fuerza de la administración contra el administrado, ¿no? El administrado tiene la obligación de soportar una carga. Por ejemplo, tiene que irse del país, ¿de acuerdo? Un migrante tiene que irse, ¿no? Porque incumplió con las normas de orden público establecidas en la ley de migraciones. Perfecto, tienes que irte. Ah, no te vas. Perfecto, voy a ejercer la fuerza sobre ti para expulsarte del país y date la orden de que no puedes ingresar por lo menos 3 años. Claro, tiene que haber un acto administrativo previo. Ese poder de fuerza pública, ese poder de compulsión, es el cuarto medio de ejecución forzada que puede utilizar la administración pública. Como pueden ver, son grandes 4 medios de ejecución forzada. La coactiva, la más tocada, la más desarrollada, principalmente enfocada en multas. Las otras 3 pensadas en casos distintos a las multas, ¿correcto? Principalmente en obligaciones de hacer y no hacer, personalísimas y no personalísimas. La ley ha pensado en todos los supuestos, ¿correcto? Si hay multa, te ejecuto, te embargo las cuentas. Si es que te obligo a hacer algo y no lo quieres hacer, lo puedo hacer yo, si es que no es personalísimo. O si es que solo lo puedes hacer tú, entonces voy a utilizar la fuerza para obligarte que lo hagas, ¿correcto? Entonces la ley se pone en todos estos supuestos. Ya será responsabilidad de la administración en base al principio de razonabilidad y según el objeto del acto administrativo, tener que utilizar el que corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su presentación. Nos han dejado 2 preguntas al interno. La primera pregunta es, doctor, buenas noches, muchas gracias por su excelente ponencia. Pregunta, si impongo un recurso de apelación contra un acto administrativo, ¿la entidad puede ejecutar la decisión inmediatamente o la sola interposición del recurso suspende la ejecución?
Es que hay un tema ahí. Para el artículo 9, artículo 14 de la ejecución coactiva, dice que la ejecución coactiva recién se podrá dar cuando se agote la vía administrativa. O sea, si no se agota la vía, no puede haber ejecución. En conclusión, si es interpuesto un recurso de apelación y el mismo está pendiente de resolver, no funciona aún la ejecución coactiva. Eso es la ejecución coactiva en tanto estemos hablando de multas administrativas, por ejemplo. Legislativo 1373. Muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta es, eh, doctor, si el administrado se niega a cumplir voluntariamente un acto, como pagar una multa o demoler una obra, ¿la Sí. entidad puede usar la fuerza o la ejecución coactiva de inmediato o necesita obligatoriamente una orden judicial previa? Depende. Si estamos hablando de multas, no necesitas ninguna orden judicial, ¿correcto? En el caso de la demolición, sí, porque estás hablando de derechos fundamentales. Por ejemplo, a ver, tú tendrías que pedir, por ejemplo, la autorización de deserraje. La decisión la tomas tú, pero requieres auxilio de la fuerza judicial, porque estamos hablando de derechos de propiedad, ¿correcto? Pero la ejecución es coactiva administrativamente, más el grado de auxilio que disponga la ley. Para el caso de demolición, autorización para deserraje, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta oral por parte de Carmen Arellano. Estimada Carmen, te hemos activado. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, una consulta. ¿Cómo estás, En, Carmen? en el caso de que la entidad ya se le pasó el plazo de los 2 años para hacer la Sí, ejecución coactiva, ¿cuánto de plazo sí. adicional tiene para irse a la vía judicial? Ya, buena pregunta. Mira, es cierto, la ley establece, la ley no dice nada sobre la vía judicial, pero el Ministerio de Justicia ya lo dijo expresamente, ¿correcto? Ahí me agarraste. No me acuerdo, usualmente se está utilizando el plazo de responsabilidad, de prescripción de responsabilidad no contractual o extracontractual, ¿correcto? Que creo que es 10 años, me parece, ¿sí? En el Código Civil. No me acuerdo, sí me olvido de eso. ¿De acuerdo? O 2 años, no me acuerdo muy bien. Pero se está utilizando para responderte, con cargo que lo revises, el plazo de prescripción de responsabilidad civil extracontractual. ¿De acuerdo? Ese es el que se utiliza. ¿Estamos? Pero todo bajo la vía de ejecución civil. ¿Estamos? La ley de procedimiento no te dice nada. Lo que te dice es el MINJUS a partir del razonamiento crítico, donde habla de que, oye, lo que se pierde es la ejecutoriedad, porque el acto sigue vivito, sigue coleando, sigue siendo ejecutivo. Entonces, si es un título ejecutivo, yo lo puedo cobrar. ¿Ok? Me voy a la vía civil. ¿Correcto? Y el plazo es que es el de responsabilidad extracontractual. ¿Correcto? Para que lo puedas cotejar en tu código civil y procesal civil. Muchas gracias, estimado doctor. Esas serían todas las preguntas efectuadas en la presente sesión de parte del equipo de Biloyer y los participantes. Extendemos nuestro agradecimiento y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y sus conocimientos. Perfecto. Muy amable. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, doctor. Éxitos. Tengan excelente noche. Hasta luego.